Vamos a el libro de los Gálatas, el capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 1 a 5. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por todas tus bendiciones, por tu palabra, en la cual podemos verte, podemos conocerte y podemos acercarnos a ti por medio de tu Espíritu. Te pedimos que tú obres con esta palabra, que no sean solamente algo que leemos y oímos, sino que como un instrumento tuyo, poderoso, tú lo uses para transformarnos, para formar a nosotros en Cristo, para que cada uno vaya siendo más parecido a Cristo y menos de lo que somos o de lo que fuimos antes. Que esa palabra cumpla el propósito por el que tú le envías a la tierra. Más que nada es nuestra salvación, la redención de nuestras almas, y que traiga fruto para ti y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo, solamente para tu gloria. Amén. En el capítulo 3, en el capítulo anterior, Pablo comparó la promesa con un testamento y la ley con un ayo o un tutor. En el último versículo de este capítulo 3, Pablo mostró que los que son de Cristo son los que reciben la herencia, porque ellos son los descendientes de Abraham, son hijos de Dios por la fe en Cristo. Al creer y poner su confianza en Cristo, se identifican con Él de tal manera que al verlos, al ver a una de estas personas, se ve lo que es Cristo. Están revestidos de Cristo. Entonces se puede ver a Cristo en cada uno de estas personas que han confiado de tal manera en Cristo, que son hijos, que son herederos. Ellos son los herederos de la promesa que hizo Dios. Es en el último versículo del capítulo 3, Gálatas 3:29. Leemos: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora aquí en estos versículos Pablo nos describe, nos muestra lo que significa la herencia para los herederos. Para los Gálatas, a los que les escribe la carta, y en general para todos los herederos, para todos los que son de Cristo. Entonces, recibir la herencia es pasar a la mayoría de edad, en la que hay libertad para disfrutar de la herencia, como personas adultas, habiendo aprendido las enseñanzas del tutor, de la ley, y se hace un uso responsable de la libertad y de la herencia recibida. Entonces aquí Pablo usa una imagen, una figura de un heredero menor de edad,
antes de que llegue a la mayoría de edad. En la práctica es como un esclavo, pero la mayoría de edad, al paso del tiempo, llega. Para los creyentes significa la venida de Cristo. Quedamos libres de la ley, como quien nos dice lo que debemos hacer en cada paso que damos. Llegamos a ser hijos mayores de edad. La época de la tutela y de la esclavitud ya pasó. Ahora somos hijos, y si somos hijos, también somos herederos. Dice el versículos 1 y 2, sin perder de vista lo que ha dicho en el capítulo 3, que son la simiente de Abraham, todo lo que dijo. Pero también digo, dice el capítulo, primeros versículos, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí con este nuevo ejemplo aclara lo que dijo acerca de ser hijo y ser heredero. Habla de un heredero cuando todavía es un niño pequeño. Para entender la figura de lo que nos está diciendo Pablo, hay que notar que es la situación de un niño que es menor de edad, un niño pequeño, y está completamente al cuidado de otros. Esto supone que el padre murió y le dejó una herencia al niño, pero todavía es un niño pequeño. Nos vamos a Hebreos capítulo 9, 16 y 17, en donde vemos que ese testamento está en espera de que se pueda cumplir. Dice Hebreos 9, 16 y 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Mientras el padre vive, pues el testamento puede ser cambiado y puede ser modificado y lo que sea, pero una vez que muere ya no puede ser cambiado, ya no hay ninguna posibilidad de añadirle ni de quitarlo. Entonces la figura que Pablo habla es de un niño pequeño que murió su padre y ya tiene el testamento. En ese tiempo, en el tiempo en que el heredero es niño, aunque él es dueño de la herencia, no puede disponer de ella como quiera. Lo más probable es que la usara mal y que terminara perdiéndolo. Entonces, su situación es como la de un esclavo. Le dicen lo que tiene que hacer y lo que puede y lo que no puede hacer. Que si recordamos es lo que hacía la ley. En ese tiempo, en la cultura romana, se consideraba que una persona era un niño hasta la edad de 14 años. Pero después de esa edad estaba bajo el cuidado de administradores hasta los 25 años, que era cuando ya era considerado un mayor de edad, y era esa edad en la que el joven recibía el control de la herencia. El tiempo señalado por el padre era cuando el heredero había aprendido lo que necesitaba, pero sobre todo que había madurado. Entonces, el versículo 2 de nuestro pasaje dice que estaba bajo tutores y curadores. Los tutores
como ya lo hemos visto, son los ayos que lo mantenían bajo la disciplina. Y los curadores son los administradores o mayordomos que controlaban y cuidaban el uso de la herencia y no permitían que fuera usada por el menor de edad. A la edad que el padre había determinado, el joven recibía el control total de la herencia que en derecho le correspondía, pero en forma práctica, de hecho, pues no podía usar. Es un niño en ese sentido, no es diferente de un esclavo. Para los judíos quiere decir que el pueblo ya tenía la libertad espiritual que se le prometió en el pacto. Hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí, y entonces su posesión se convirtió en una herencia. Era suya, ya era del pueblo, pero en su gran mayoría no la tenían ni la experimentaban, principalmente porque no podían ver claramente los medios y la seguridad del perdón. Todo esto que ellos conocían era como una sombra, estaba descrito en la ley y servía para que aprendieran de esas sombras la realidad de la herencia que recibirían en el tiempo señalado, cuando viniera la simiente prometida. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 1 a 4, en donde vemos esa explicación de lo que era el tutor, que era el ayo, era lo que enseñaba, pero no tenían claro todo lo que significaba los sacrificios que ellos hacían y toda la religión. Dice Hebreos 10 del 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dice entonces el versículo 3 de Gálatas 4. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Para los seres humanos, incluidos los judíos, ser un niño no es diferente de ser un esclavo. Eso significa que cuando éramos menores, estábamos esclavizados por las cosas elementales del mundo, de los rudimentos del mundo. Ni los Gálatas, ni la mayoría de los seres humanos habían nacido como judíos. Entonces ellos no conocían la ley, pero todos éramos esclavos espirituales antes de venir a Cristo. Aunque no conociéramos la ley y nunca hubiéramos oído hablar de Moisés o de la Biblia, tenemos grabada en el corazón la ley moral y tratamos de agradar a Dios con nuestras obras, cada quien a su manera y de acuerdo a lo que cada quien creía, siguiendo su propia naturaleza no regenerada, aunque en realidad sin tener una relación con Dios no la podíamos tener porque no lo conocíamos.
La esclavitud a la que se refiere Pablo aquí es respecto a los elementos o rudimentos, como le llama, de la religión. Es el estado natural del hombre. Los judíos, al tratar de cumplir con la ley como un medio de salvación y al agregar un sinfín de reglas y de ritos, quedaron bajo la esclavitud de la ley, de tener que cumplir con todo eso. Y lo mismo pasaba con los ritos y las supersticiones de las religiones paganas, de todas las religiones del mundo, en las que también se hacían sacrificios, se hacían figuras, estatuas de los supuestos dioses, templos, ofrendas, todo eso, con lo que ellos, todos los gentiles, querían agradar a sus dioses y quedar bien con ellos, para que no los castigaran o para que tener su favor. Bajo todas estas reglas, bajo todos estos ritos y todos estos sacrificios, todos quedaron bajo una esclavitud, de tener que cumplir con eso. De la misma manera, los cristianos pueden dejar de sentir la libertad y el gozo de la salvación. Pueden vivir como esclavos si siguen los principios del mundo, como las obras para agradar a Dios. También, si recordamos, en esta carta fue escrita a los Gálatas precisamente por ese motivo. Ellos estaban volviendo a tratar de cumplir la ley. Ellos querían seguir viviendo como esclavos, usando la ley para que vigilara sus vidas, tratando de cumplirla para demostrarle a Dios y también para demostrarse a ellos mismos que merecían la salvación, porque la habían ganado con sus obras, sobre todo con sus obras religiosas. Es como si nosotros, que ya somos ricos en el Evangelio, como hijos adultos, que ya tenemos un acceso directo y completo con nuestro Padre, dejáramos esta manera de relacionarnos con Él para volver a depender de nuestros méritos, de nuestras buenas obras y de nuestra justicia para estar en su presencia. Es como recibir un regalo, pero devolverlo a quien nos lo dio y podernos hacer méritos y a trabajar para ganarlo. Dicen los versículos 4 y 5 de nuestro pasaje. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La situación de esclavitud no era para siempre. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Era el tiempo en que todas las profecías acerca de Él se cumplían. Era un tiempo que fue anunciado con muchos detalles, por lo que no podía haber duda del cumplimiento ni de quién era el que venía a cumplir. Todo estaba profetizado. Desde el tiempo en el que el hombre pecó en el jardín del Edén y se ganó la condenación y la separación de Dios, Dios no lo dejó sin esperanza. Ahí prometió un descendiente de la mujer que destruiría a la serpiente, que derrotaría a Satanás. Entonces ahí el descendiente era un descendiente, tendría que ser un hombre, descendiente de la mujer. Tiempo después, la humanidad había crecido, entonces prometió a Abraham que sería un descendiente de él. La simiente de Abraham sería bendición para toda la tierra. De entre todos los pueblos que había en la tierra, era este pueblo descendiente de Abraham.
Más adelante, por medio de los profetas, de todos estos hijos de Abraham, después los hijos de Jacob, que eran 12 hijos, se señaló una de las tribus, la tribu de Judá, de los judíos. Entonces los profetas señalaron que sería un descendiente de David, de los judíos. Pues ahí se va especificando dónde vendría. Hay profecías del tiempo, del lugar de nacimiento, de la forma que sería concebido y de muchísimos detalles. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 5, para ver una profecía específica de Cristo. Jeremías 23:5 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El tiempo se cumplió y Dios lo envió desde donde estaba. El Hijo estaba junto a Dios. Él tenía una existencia eterna, que es uno con Dios. Es el Dios creador de todo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 a 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El hecho de que fue enviado significa que tomó, además de lo que Él era, de su naturaleza divina, tomó una naturaleza humana, las dos naturalezas en una sola persona. Ahí mismo en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 14, leemos: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A pesar de ser Dios eterno y sin pecado, se despojó de todo para ser humillado como consecuencia del pecado, así nacido de mujer. Si Jesús fuera solamente hombre, no tendría ningún sentido decir que era nacido de mujer, pues es la única manera en la que puede nacer un hombre. Aunque nació como todos los hombres, solo Él nació de una manera diferente, de una manera milagrosa, por la obra del Espíritu Santo. De manera que Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Sin dejar de ser Dios, se hizo como nosotros para librarnos. Una de las razones por las que vino y nació de una mujer es la promesa ahí en Génesis, en la caída, de que el Mesías sería un descendiente o semilla de la mujer. Y también eso es una profecía de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos viendo las profecías y cómo se cumplieron en el tiempo señalado, en el tiempo que Dios había señalado para
que Cristo viniera. Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esa es una de las razones. La otra razón es que para que Jesucristo nos salvara, Él debía tener las dos naturalezas. La divina, para que su sacrificio tuviera un valor infinito. El sacrificio de Dios, algo con valor infinito. Y la humana, porque el que pecó fue un hombre, y el que debía pagar por el pecado tendría que ser también un hombre. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 18. Dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El Creador se hizo como la criatura y se humilló, no solo como hombre. Todos conocemos las condiciones de su vida desde su nacimiento hasta su muerte. El Hijo de Dios no entró en el mundo con las más altas condiciones, no entró como un hijo de rey, sino que vino en humildad, nacido de mujer, nacido en un pesebre, humildemente. El Dios eterno se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Los judíos esperaban el Mesías, pero no esperaban que Dios mismo, en la persona del Hijo, viniera como el Mesías. Aunque ellos tenían la profecía, lo que leímos, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ellos no lo entendieron ni lo creyeron cuando vino Jesús. Vamos al Evangelio de Juan 19:7. Ellos pensaban en un Mesías, en un rey, en un triunfador, en un militar que los libertara, pero nunca pensaron o nunca quisieron entender que sería Dios mismo. Vemos ahí en Juan 19:7 lo que decían de Jesús. Los judíos le respondieron, están hablando a Pilatos: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Nacido de mujer significa que es un hombre que se identificó totalmente con nosotros, con los que debía redimir. Se hizo como uno de nosotros. Tenía las mismas necesidades, los mismos sentimientos, y hasta fue tentado como cualquier hombre. Esto era necesario para que cumpliera todo en nuestro lugar, pero a diferencia de nosotros, Él victorioso en todo. Vamos a Hebreos, libro de los Hebreos, capítulo 2. Versículos primero 14 y 15. Dice: así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos al versículo 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. También nacido bajo la ley. Al hacerse hombre, quedó bajo la obligación de cumplir la ley que le fue dada a todos los hombres. Además, Él voluntariamente se obligó a cumplirla, no solamente en el sentido de cumplir cada una de las cosas que la ley mandaba, sino también a sufrir el castigo que la ley demandaba al que infringiera la ley. Él se obligó a cumplir esa pena que nos correspondía en nuestro lugar. Y Él cumplió la ley en todos sentidos, hasta en ese, de una manera perfecta. También lo hizo todo en nuestro lugar. Y lo hizo, lo obedeció perfectamente, de manera que la ley ya no puede acusarlo de nada. La ley ya no le puede pedir algo más, que cumpla con algo. Él cumplió con todo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 22 a 24. Primera de Pedro 2, 22 a 24. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este es el propósito de haberse hecho hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él fue enviado para redimir a los que estaban bajo la ley. Redimir significa liberar a un esclavo de su dueño, pagando todo el precio del esclavo, pero no para comprarlo, para hacerlo esclavo del que lo redimía. Pagaba el precio y lo dejaba en libertad. Hasta pagaba su deuda para recuperar sus propiedades. Pagó, nos dejó en libertad. Nosotros, cuando ofendemos a alguien, de cierta manera estamos endeudados con él. Le debemos por lo menos una disculpa, a veces mucho más. Pero al ofender a alguien quedamos de cierta manera endeudados. Y todos hemos violado la ley de Dios. Estamos endeudados con la ley. La ley nos cobra. La ley nos condena y nos esclaviza. Tenemos que pagar lo que la ley nos demanda. Aquí el amo de los esclavos es la ley. Cristo pagó a la ley todo nuestro precio. Cumple por nosotros
todo lo que la ley pide, y así puede librarnos de ella. Solo el Hijo de Dios podía llevar a cabo esta obra de redención. Para esto era necesario que Él cumpliera con todas las condiciones. Una de esas condiciones es que tenía que ser un pariente cercano. Para ser el pariente redentor del Antiguo Testamento, primero debía ser de la familia. Por eso Él fue nació de mujer. Para redimir a la raza humana, debía ser humano. Segundo, debía poder redimir nacido bajo la ley, nacido como judío. Al haber sido circuncidado al 8º día, estaba obligado a guardar toda la ley y no debía tener una deuda con la ley para poder pagar por sus hermanos pobres. Él guardó toda la ley y pudo redimir de la maldición de la ley a todos los que ahí nos encontrábamos. Y aquí está hablando de todos los redimidos, y dice que todos estaban bajo la ley, y no solo bajo la ley moral, sino también bajo la ley ceremonial. Los gálatas estaban creyendo que la debían cumplir para ser salvos. Están ahí incluidos los gálatas y todos los demás, incluidos nosotros. En la religión del mundo, los rudimentos del mundo que Pablo menciona en el versículo 3. Ahí pensábamos que nuestra salvación era por nuestras obras y por nuestra conducta. Una forma de la ley de mandamientos humanos. Y estábamos esclavizados, tratando de cumplir con lo que creíamos necesario para la salvación. El propósito de Dios al enviar a su Hijo es que comprara la libertad de los que estaban bajo la ley para que recibiéramos los derechos de hijos. Cuando Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, cuando el tiempo se cumplió, pasamos de ser esclavos bajo los rudimentos del mundo, dice en el versículo 3, a recibir la adopción de hijos, que aquí dice, que leemos en este versículo 5. Pasamos de ser menores de edad a ser hijos adultos. Es un cambio total en cuanto a nuestro estado delante de Dios. De manera legal pasamos a tener una relación familiar con Dios. En ese tiempo, un hombre rico que no tenía hijos y quería que no se perdiera su nombre o su apellido, él podía tomar a uno de sus siervos y adoptarlo como hijo. No era como en la actualidad que se adopta a un niño pequeño. El adoptado era ya un hombre adulto y había servido fielmente a su amo, a tal grado de que se ganaba su aprecio, de tal manera que lo quería hacer parte de su familia. En el momento de la adopción recibía la libertad, recibía un nuevo nombre, recibía el nombre y el apellido de su nuevo padre. Sus deudas eran canceladas y no podía ser desheredado por su nuevo padre. Legalmente era una nueva persona, era como si hubiera vuelto a nacer. Aunque por nacimiento era un esclavo y sin relación con el padre, él ahora recibe el lugar
legal de un hijo en una nueva vida de privilegios. Es una figura maravillosa de lo que Cristo nos ha dado. La redención y la adopción juntas nos dan un cuadro completo de la razón por la que Dios envió a su Hijo. Muchas veces pensamos que nuestra salvación es el pago de nuestros pecados, que son quitados de nosotros y son puestos en Cristo, y que Él los pagó, recibiendo en su cuerpo el castigo por esos pecados. Pero en nuestra salvación, además de que Cristo pone sobre nosotros su justicia, su obediencia perfecta de la ley, eso los pone en lugar de nuestros pecados, al mismo tiempo nos da todos los derechos y todos los privilegios de hijos de Dios que Él tiene y que le pertenecen solo a Él. Ya no tenemos que cumplir con nada, ni con la ley, ni con ninguna otra obra para ganar o para mantener el favor y las recompensas de Dios. Pablo quiere mostrarles a los Gálatas y a nosotros lo que Cristo hizo. Nos redimió para que ya no estemos bajo la ley y nos da toda la bendición que le pertenece como hijo. Dios envió a su Hijo para que recibiéramos la adopción de hijos. Esto significa que un cristiano es el que tiene a Dios por Padre. Dios es el creador de todos los hombres, pero no es Padre de todos, solamente de la simiente de Abraham. Los descendientes de Abraham eran su pueblo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Éxodo 4, 22. Dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Pablo aclaró que Dios no es padre de todos los hombres, sino de los que, sabiendo que son pecadores, ponen su fe en Cristo y confían solo en Él. Confían en que solamente Él los puede librar de sus pecados. Esos son los verdaderos descendientes de Abraham. En el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en el 29, en el 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El ser hijo de Dios no es una condición que se tiene por el nacimiento natural, sino un don sobrenatural que se recibe por la fe en Cristo. Jesús dice: nadie viene al Padre sino por mí, en el Evangelio de Juan. Esto significa: nadie es reconocido por Dios como hijo sino por mí. La relación con Dios, de hijos con su Padre, se da por el nuevo nacimiento y no por el nacimiento natural. Es un don de Dios. Dios los adopta por su voluntad. Como en cualquier adopción, la adopción es por la voluntad del que adopta, no por la voluntad del adoptado.
en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a... Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios ama de tal manera a los que ha redimido en la cruz, que los ha adoptado como herederos suyos, para que tengan la misma gloria que tiene su único Hijo. Dios envió a su Hijo para que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos, es decir, a nosotros, los que fuimos predestinados, sin tener ningún merecimiento, solamente porque Él quiso. Vamos a Efesios 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Con la adopción tenemos una nueva manera de relacionarnos con Dios. Él sigue siendo el mismo, porque Él nunca cambia. Su majestad, su santidad requieren la humildad del hombre igual que antes. Pero ahora hay algo nuevo. Tratamos a Dios como Padre. Lo llamamos con el nombre de Padre. El pacto que lo liga ahora a su pueblo, la relación que tiene, está dado por una relación de familia. Los cristianos son sus hijos y sus herederos. Pertenecen a su familia y pueden acercarse a Él sabiendo que los trata como a hijos. Tenemos una relación de confianza. Jesús nos enseñó cómo dirigirnos a Dios. Vamos al Evangelio de Mateo 6 a 9. Mateo 6, capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así es como debemos dirigirnos a Dios. Si es nuestro Padre, así oramos: Padre nuestro. Si a veces le decimos Señor, le decimos Dios, pero como hijos, pues nos acerquemos a Él. Dice: vosotros oraréis así: Padre. Así debemos de dirigirnos a nuestro Padre. Él nos adoptó, somos sus hijos. Para ser tratados como hijos, nos dirigimos así a nuestro Padre. Que Dios nos haya adoptado se debe solo a los méritos de Jesucristo.
el Hijo de Dios que se hizo hombre, se puso bajo la ley y nos redimió. En estos versículos vemos que después de muchas promesas y después de haber pasado mucho tiempo, en el momento preciso, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer, y se sometió a la ley para librarnos de la condenación y de la esclavitud en la que estábamos, para hacernos sus hijos. El cumplimiento del tiempo llegó. Dios envió a su Hijo. ¿Qué debemos hacer? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Debes venir a Cristo con arrepentimiento y fe. Debes reconocer que eres pecador. Debes pedir perdón a Dios por tus pecados y arrepentirte, dejarlos atrás y alejarte de ellos. Debes creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo. Debes creer que Él hizo lo que tú no podías hacer: cumplir con la ley y pagar en tu lugar por tus pecados. No confíes en ti, ni en tus fuerzas, ni en tus méritos. No confíes en tus obras. Confía solo en Cristo y ven a Él. Tanto la fe como el arrepentimiento son regalos de Dios. Para recibir la salvación y la adopción que hay en Cristo, pídele a Dios y Él va a responder. Vamos a orar. Señor, muchas veces ni siquiera entendemos todo lo que recibimos de ti en Cristo. Estamos acostumbrados a decir de una manera ligera: Padre, decir que somos hijos de Dios, pero que podamos entender lo que esto significa. Que tenemos una relación familiar contigo, que podemos acercarnos a ti confiadamente, como nuestro Padre amoroso, que no escatimó ni a su propio Hijo para adoptarnos, que pagó nuestros pecados para librarnos de la esclavitud en la que estábamos, que nos libera y nos hace sus hijos, que nuestra vida refleje que somos sus hijos, teniendo el gozo de ser libres y el gozo de toda esa grande bendición que solo hay en Cristo. Te damos nuevamente gracias y pedimos que nuestra vida hable de eso y te dé la gloria solamente a ti, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.